el curso del día de hoy, ¿ya? Bien, quisiera primero un comprendido, si se ve. Primero, vamos. Buenas noches, ingenieros. Se escucha, pero no se ve la pantalla todavía. Ahora. Aún no. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a iniciar nuestro curso del día de hoy, como les decía, y vamos a ver algunas obras complementarias y algunas características que tienen las obras complementarias. Muy bien. Los sistemas de alcantarillado disponen de varias cosas. Por ejemplo, disponen de las cámaras de inspección o pozos de visita, de las tuberías de arranque, de limpieza, y toda esta infraestructura que ustedes están viendo entonces permite obviamente ver, por favor, tengo varios participantes, ya, esta infraestructura te permite hacer el mantenimiento, ya, la operación y el mantenimiento del sistema de alcantarillado. Es muy importante hacer la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, ¿sí? Bien, siguiente. ¿Se ve? ¿Se sigue viendo? Muchachos. Sí, ingeniero, se ve. Ya, de acuerdo, gracias. Entonces, las estructuras normalmente tienen un costo elevado. Cuando uno está haciendo alcantarillado sanitario, cuando uno está haciendo alcantarillado sanitario, debe tomar en cuenta que en la parte más crítica es hacer las cámaras de inspección. Yo me acuerdo que alguna vez estuve de supervisor por parte del BID en Macoti, que era la comunidad Colcapero Tiquipaya. Y casi toda la red, por lo menos la red estaba avanzando con mucha facilidad. Y quedaban, digamos, unas 700 cámaras, unas cosas para así poner, y faltaban como 2 meses de plazo para el contrato. El tema fue que cuando preguntabas cuántas cámaras hacen por día, ellos decían 5 cámaras. Entonces tú divides 700 entre 5 y no daba para 2 meses. ¿No es cierto? Y el supervisor lo que hace en ese caso es decirle y ponga por lo menos 3 fábricas más de cámaras, ¿no es cierto? Y no lo hizo, y entonces desafortunadamente llegaron a una resolución del contrato, ¿no es cierto? Con obviamente muchas consecuencias para el contratista, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando no ves claramente qué es la ruta crítica. Entonces, siempre tienes que ver si puedes o no disminuir el número de cámaras. A veces no es posible disminuir el número de cámaras. Tienes que también reducir los costos de construcción, y eso normalmente viene por la profundidad de la excavación. Y la profundidad de excavación depende del diseñista, de cómo ha diseñado, si ha diseñado en favor de la pendiente del terreno o tiene mucho de por aquí por allá sin mucha planificación, y entonces lo que ha pasado es que se ha empezado a hundir en el terreno y ya necesita 1, 2, 3 estaciones de bombeo. Entonces eso tienen que ver también cuando uno está haciendo el alcantarillado sanitario. Por eso es que tienes que optimizar. A veces utilizamos materiales prefabricados. Por ejemplo, no hacemos cámaras in situ, sino compramos anillas. Es muy facilito aquí en Quintanilla. Por yacimientos también hay gente que hace
cámaras de inspección y hacen con anillas. Entonces tú vas, compras las anillas, pones unas debajo de otras y se acabó. Eso es lo que haces cuando vas haciendo cámaras de inspección, ¿no es cierto? Y vas a ver si tienes o no sistemas de limpieza manual o más bien tienes un carro hidrocinético, ¿no es cierto? Y eso te permite, el carro hidrocinético, ampliar un poquito más el espaciamiento entre cámara y cámara. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ver cuando está decidiendo por qué tipo de cámaras va a ser y cómo las va a mantener las cámaras en el trabajo. Las cámaras de inspección. ¿Qué vas a hacer con las cámaras de inspección? ¿No es cierto? Las cámaras, si tú vas a poner una cámara, un tubo, que dices, es un tubo plástico, facilito, lo voy a doblar y puedo darle una curvatura de 90 grados sin necesidad de cámara, ¿qué tal? Si en esa curva precisamente se te tranca algo, algún objeto, ¿no es cierto? Entonces ese objeto va a trancar y va a hacer que la tubería de alcantarillado se congestione y no pase ni una sola gota de agua. Y de rato en rato vemos en Cochabamba, hay una rotura de la cámara, sale agua maloliente por la cámara, ¿no es cierto? Entonces todas las curvas, cambios de pendiente, ya hemos visto, ¿no es cierto? Vas a tener que hacerlas a través de estas cámaras de inspección. Entonces, estas cámaras permiten el acceso de personas, herramientas, equipos mecánicos, instrumentos de medición. Aquí hay que tener un gran cuidado. Cuando tú destapas una cámara de inspección que está trabajando mucho tiempo, dejas que oxígeno entre al cuerpo mismo de la cámara y a través del cuerpo de la cámara dejas que ese oxígeno se mezcle con el agua negra. Eso va a liberar sulfídrico y el sulfídrico es venenoso, muchachos. Y tenemos muy tristes experiencias en la propia CEMAPA. Una vez entraron a limpiar la estación de bombeo que está en la Laguna Lalay, justo donde está la Suecia, la subida hacia la avenida Suecia, en lo que se llama, bueno, ahí está en esa esquina. Entró un hermano, no salió, entró el otro a rescatarlo, no salió. Creo que 3 murieron y el cuarto en estado de coma lo sacaron. Y es por el sulfídrico, señores. El sulfídrico es H2S. Cuando sale y lo respiras, ¿no es cierto?, gana oxígeno. ¿Y de dónde gana oxígeno? De tu sangre. ¿Y en qué se convierte? En ácido sulfúrico. Entonces, todito tu cuerpo se vuelve ácido sulfúrico y tienes una muerte horrorosa en menos de 4 segundos. Y no hay nadie que te salve. Y lo que habría que darle es una patada al ingeniero sanitario que permite que entre el operador apenas has abierto la cámara. Cuando abres una cámara séptica, cuando abres una cámara de estación de bombeo o una cámara normal que no has rebalsado de alcantarillado sanitario, la abres y la dejas por lo menos media hora hasta que haya un equilibrio entre las moléculas que salen y las moléculas que entran. Y recién vas a permitir la entrada de los humanos adentro. Ahí van a poder trabajar de media hora hasta 45 minutos. Los sacas, ¿no es cierto? Les das la oportunidad de que respiren aire puro, les das leche para poder desinfectar, para poder paliar un poco lo que hayan podido respirar. Listo, se acaba. No es mucho el tiempo que tú puedes entrar adentro. Es por eso que cuando vas a hacer limpieza de cámaras sépticas, hay un carro especializado que viene, un camión enorme, ¿no es cierto?, que tiene un vacío, ¿no es cierto?, agarra, mete una manguera de chupa directamente hasta el carro cisterna, digamos, y se lo lleva a la planta de tratamiento de Albarrancho. Hay muy poca interacción humana en ese caso, ¿no es cierto?, y por eso es que puedes trabajar mejor con ese tipo de herramientas, ese tipo de cámaras. Bien, las ubicaciones ya hemos visto.
Básicamente, cambio de dirección, cambio de pendiente, cambio de diámetro, tipo de tubería, intersección de colectores. No hay duda que la intersección de colectores es una sola. Las distancias entre cámaras, normalmente la distancia, si no tienes equipo y el equipo es manual, hasta 80 metros. Si tienes carro hidrocinético, de 100 a 150. Los emisarios que son gigantonones, esos puede decir de 150 a 200 metros, que es lo normal en emisarios. El otro día, anteayer, me preguntaban, ¿no es cierto?, de qué profundidad era el emisario del Barrancho, y les había dicho de 10 metros de profundidad, ¿no es cierto? Entonces, estas es las distancias entre cámaras en función del diámetro de los colectores. Dice la norma 70 metros para colectores entre 100 a 400 milímetros. En la ciudad nosotros no empleamos esto, directamente entramos cada 100 metros, no importa si aquí los colectores, es 4 pulgadas, ¿no es cierto?, es de 6 pulgadas. Si un colector es de 6 pulgadas, ya le metemos 100 metros directamente, ¿no es cierto? Y lo demás está así un poquito pasada, está la norma en esta definición. Hoy en día tenemos casos hidrocinéticos y entonces metemos cámaras ahí adentro y todo, y entonces la distancia mínima que tenemos entre cámaras es 100 metros. Las cámaras de inspección obviamente deben ser fácilmente accesibles, normalmente de sección circular. A ver, en Santa Cruz, en Yapacaní, tengo 2 o 3 estaciones de bombeo y el diseño vino en forma circular. Y el contratista me dice, no, pues, ingeniero, este pues diseño colla, me dice, no, es pues circular, no, aquí no hacemos circular, hacemos cuadrado, me dice. A ver, ¿y por qué vas a hacer cuadrado? Le digo, no es cierto, a ver, lo que pasaba es de que es más fácil tener unas anillas cuadradas, le rascaban de abajo y hacían que la anilla entre poco a poco, o le ibas rascando abajo. Claro, el terreno era arena húmeda. Entonces, las cámaras, los accesorios, depende de dónde estás trabajando, muchacho. Cada región tiene sus particularidades, no en todas se trabaja igual. Me ha tocado trabajar en San José, chiquitos, por ahí, por la Chiquitanía, y era arcilla, es arcilloso, todo el terreno es arcilloso. Ah, pero es arcilloso, uno dice, vas a casar una gallinita y lo destrozas todo en menos que canta un gallo, ¿no es cierto? Haces unas excavaciones de 100, 150 metros por día y ahí pones tu tubo y chocho te vas a tu casa porque has avanzado más de 100 metros. Ah, no podía entrar la gallinita, ha roto dientes la gallinita. Como si fuera cemento era la arcilla del precámbrico. Entonces hemos tenido que utilizar una pica que se monta en la propia gallinita y hace tiqui, 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 como si fuera un trépago. Y la verdad es que nos ha costado muelas hacer ese alcantarillado, ¿no es cierto? Entonces todo depende, muchachos. Todo depende de dónde están. Siempre tienen que informarse primero. No vayan a meter las patas y después de metidas las patas, el costo es demasiado caro. Puedes estar perdiendo la casa de tu papá, de tu mamá, cuando las primeras obras que tú haces te prestas las casas de tu familia. Entonces, cámaras, hay varias cámaras. Hay de hormigón armado, de hormigón simple, de hormigón simple, de mampostería de ladrillo. Y hay las prefabricadas con anillos de hormigón. También hay de PVC. He visto ya las de PVC. En Grundfos vi las de PVC. Las cámaras de mampostería de ladrillo normalmente están en la zona oriental de Bolivia. En Cobija he visto, en Trinidad he visto. ¿De acuerdo? Entonces, abajo tienen normalmente unos 20 metros de diámetro. Olvídense de un metro. El metro es para la primera cámara de arranque. Si tienes cámaras intermedias, todas estas cámaras intermedias normalmente están a unos 20 de diámetro ahí abajo. Entonces vas creciendo con el ladrillo, así en unos 20, hasta que de determinada altura le colocas una losa. Y esa losa hace la reducción directamente
a 0,60 y a partir de esa reducción de 0,60 que tiene un hoyo, la losa de 0,60, subes con más ladrillo en 0,60 nomás ya hasta el brocal, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera se trabaja con ladrillo. Pero en cambio con hormigón trabajas con un troncocono. Este troncocono ya está prefabricado, lo pones en la parte superior, ¿no es cierto? Le pones el anillo de ajuste y entonces ya tienes la parte superior con su anillo de ajuste y su tapa. Entonces arriba es 0,60, siempre 0,60. 0,60 entonces es un diámetro estándar que permite que un operario pueda entrar por la tapa y llegar hasta abajo. ¿De acuerdo? Esto es normalmente la dimensión de una cámara de inspección. El espesor de paredes, normalmente 0,20 a 0,25, dependiendo si estás trabajando con ladrillo, estás trabajando ladrillo en carga, ladrillo en soguilla, o si estás trabajando con anillitas, ¿no es cierto? Si es anillita prefabricada ya no es 0,20, anilla prefabricada de 0,20 pesaría un montón, no es cierto? Y no la podrías ni elevar. De todos modos, cuando estás trabajando con anillas, tienes que tener un carro que se llama side boom, que tiene una gruita, ¿no es cierto? Saca de la carrocería, ¿no es cierto? Y la lleva con la grúa, dobla 90 grados y te la mete la cámara a su lugar, ¿no es cierto? Te la posiciona en su lugar. Entonces, las juntas tienen mortero de cemento. No quiero que me entre agua de afuera, agua de lluvia, hacia la cámara. Por eso tienes que hacer un enlucido, todo, ¿no es cierto? Este enlucido es para que no le entre la cámara al agua de lluvia, ¿no es cierto? La base de la cámara es 0,15 de hormigón o mampostería, y ahí lo que se llama, en la base de la cámara están los canales, ¿no es cierto? Las canaletas de sección semicircular, ¿no es cierto? Esas son las, normalmente las... Este es de la norma. Aquí está entonces lo que les decía, el ancho de pared en este caso es ciclópeo. Y aquí está el troncocono. Este troncocono normalmente lo compras. Del troncocono viene el anillo de ajuste. Aquí está el anillo de ajuste, que en esta partecita tiene metal. Metal en el anillo de ajuste y metal también en la tapa, ¿no es cierto? De tal manera que a futuro sea posible, ¿no es cierto?, agarrar y sacar la tapa. Si no le pones este metal aquí, ¿no es cierto?, a futuro este va a encasquillar y no lo sacas ni con grúa, tienes que romper la tapa. En la parte de abajo tienes la llegada, ¿no es cierto?, y la canaleta semicircular. Aquí está, la semicircular. La pendiente de esto es al menos 5%, para que cualquier residuo que quede acá siempre vaya a caer a la canaleta semicircular. Los peldaños, yo soy enemigo de los peldaños. ¿Por qué? El sulfídrico, que es el gas que desprende el alcantarillado, se va comiendo el acero. Cuando entra el personal, el obrero, de repente una de estas está ya podrida, pisa y se puede sacar la mugre, el operario. Entonces es preferible traer una escalerilla y bajar nomás, no hay problema, ¿no es cierto? Pero eso depende de cómo está el diseño. Si vemos en planta esta cámara, estás viendo esto y estás viendo esto. Este es el que pasa de lado a lado, es este. Y el que está entrando es este. Este es el que está entrando. Entonces el que está entrando se va a unir en 45 grados, señores. No se une en 90 grados, como estabas viendo en esa diapositiva. Entonces siempre vas a unir en 45 grados. Aquí está la camarita de ladrillo, de mampostería de ladrillo, ¿no es cierto? Esto es bien difícil hacer con mampostería de ladrillo. Claro, en Santa Cruz, en el Beni, en Cobija, son capísimos, ellos hacen facilito eso. Ya, aquí también he visto, ahora último estaba
con cámaras de 1.20 les he dicho que ensanche. Entonces han hecho desde cámara 1.40 y han ido reduciendo. Lo han hecho muy bien. Los obreros de ese mapa son para sacarse el sombrero, realmente para sacarse el sombrero. Y han hecho, espero tener fotografías que les voy a mostrar la próxima clase. Voy a armar una coleccioncita de fotos para que vean, y una coleccioncita, espero también un videito que les pueda mostrar cómo se han hecho las cámaras. Entonces también tengo cámaras cuadraditas como las que están viendo acá. ¿No es cierto? Puede ser que tenga una cámara que es cuadradita. Entonces, los tipos de cámara, ahí el diámetro afuera es ya 0.60, ¿no es cierto? A veces, a fierro fundido nunca he visto una cámara. De hormigón armado sí he visto para el emisar. Las prefabricadas hay prefabricadas, hay en Grundfos en la Argentina se puede comprar, ¿de acuerdo? Pero también plásticas, ¿no? En PVC. Pero también hay prefabricada aquí, nacional, como les digo, vayan a la Quintanilla o a kilómetro 7 hacia, un poquito más allá del kilómetro, a ver, no, ni tanto, no, un poquito menos del laboratorio de hidráulica, de la entrada al laboratorio de hidráulica, hay una fábrica de estas cámaras, ¿no es cierto? Tú vas y compras del tamaño que quieras. Entonces, tienes que prever que las cámaras son tu ruta crítica. Siempre las cámaras son tu ruta crítica. Bien. Esta es una prefabricadita de anillos de hormigón. Ahí están los anillitos de hormigón, ¿no es cierto? Que son de 0.30. 0.30 nomás, ¿no es cierto? Los anillitos. No, este es el peldaño. Los peldaños. ¿No es cierto? Esto es, hay que ver de cuánto es 0.40, creo es la máxima que te dan. Y al final vas a tener esta muesquita donde vas a poner entonces aquí el anillo de ajuste, el brocal, ¿no es cierto? Y el anillo de ajuste. Nuevamente tienes esta vista en planta, ¿no es cierto? Es una sola cámara que está pasando un solo tubo. Aquí está. Este es el anillo de 0.60, este es el tronco cono, y abajo está en 1.20. ¿De acuerdo? Entonces, es eso lo que sucede con esas cámaras. La media caña, ¿no es cierto? En el fondo ustedes han visto que hay una canaleta semicircular. Esa canaleta semicircular, en la jerga de los ingenieros sanitarios, la conocemos como la media caña. ¿Ya? Y en el fondo de las cámaras de inspección es esta canaleta semicircular. Ese borde de las canaletas debe estar a nivel de la clave de los colectores, debe evitar turbulencia y debe evitar, obviamente, el material en suspensión. Aquí está la media caña. Fíjense, llega hasta aquí la media caña y se empata directamente. Aquí tienen un tubo que está viniendo de arriba para abajo y dos tubos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda que se unen en 45 grados aquí, ¿no es cierto?, al flujo principal. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede con estas camaritas. Entonces, nuevamente tienes una cámara de inspección, ¿no es cierto?, prefabricada, ¿no?, con el anillo de ajuste, ¿ya? El anillo de ajuste que siempre ponemos. Esta es una cámara de inspección más profunda. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no es 1.20, ya es 1.80, no, está también 1.20. 1.80 menos 0.20, 0.60, 1.60 menos 0.20, 1.40. Un poquito más ancha es esta, ¿no es cierto? Y entonces tienes aquí un quiebre, ¿no es cierto? Ahí tienes un quiebre. Y tienes después el excéntrico, este es el primer excéntrico, y tienes el segundo excéntrico. Acá tienes el segundo excéntrico. Y el segundo excéntrico ya está en 1.20. Este está en 1.50, aquí abajo. Entonces lo reduces a 1.20 y le vuelves a hacer una reducción a 1.20. Entonces es una cámara profunda ya, ¿no es cierto? Muy bien. Existen también las cámaras que tienen caída. ¿Cuándo tienen caída? Para desniveles superiores a 0.75 metros.
Si no tienes 0,75 metros, lo próximo que tienes que observar es que si la diferencia entre la clave y la media caña es 0,40. Si la diferencia entre la solera y la media caña fuese 0,40, entonces tú le haces un empate en la propia cámara de inspección. No necesitas hacer una caída. Nada dice la norma acerca de cuando le llegas con un tubo entre 0,40 a 0,75. Nada, no hay nada que diga la norma. Si te sucede eso, estás entre 0,40 y 0,75, fuerzas pues, ¿no es cierto? Fuerzas a que ya sea 0,40 o ya sea 0,75. ¿No es cierto? Eso vas a forzarlo tú nomás. ¿No es cierto? Bien. Y vamos a ver que hay cómo se hace estas cámaras. Es mejor verlas que la explicación que te da. Aquí está, ¿no? Para desniveles de 0,40, canaleta rápida en el fondo, en la media caña directamente. Entonces 0,75 y para 0,40 vas a tener una solamente rápida. Entonces fíjense, esta es una cámara de caída. ¿Ya? Esa es cámara de caída. Entonces tienes aquí una T, un codo, y del codo directamente va a venir a empatarse con esto. ¿Y esto cuándo es? Cuando la diferencia entre esto y la media caña sea 0,75 o más. ¿De acuerdo? Entonces vas a tener esa diferencia. Esta es una cámara con caída que está en la norma. Yo nunca he visto hacer esto. Con unas graditas, no sé qué hacen. Jamás he visto, como una especie de rápida. ¿Ya? No creo que sea factible hacerlo, en realidad. Yo creo que es dibujito nomás, a pesar que está en la norma. Nunca he visto. Hay en la norma un montón de artefactos más aparte de las cámaras de inspección. Estas son las tuberías de arranque y limpieza. Si bien existen en la norma, es bien difícil que la población te acepte este tipo de tuberías, ¿ya? Son no visitables, es decir, no vas a poder entrar, simplemente es un tubo o un ensamble de tubos que te permiten hacer una limpieza, digamos, metiendo una estopa, ¿ya? Pero dice que hay cajas de cambio de dirección, jamás he visto eso en ninguna alcantarillado. Si yo pongo una caja de cambio de dirección, me mata, se mata o me mata Epses, me mata quien quiera. O sea, hay muchas cosas de la norma que, si bien están escritas, no las empleamos, ¿no es cierto? Y no las empleamos porque son, si bien de difícil, si no son de difícil emplazamiento, la población no los quiere, ni a patadas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver una cámara TIL, una cámara de limpieza. Esta es una cámara TIL, fíjate. Entonces tienes una cámara en 6 pulgadas que tiene un codo y entras acá, ¿no es cierto? Entonces este es de diámetro de 6 pulgadas a máximo diámetro de 200, ¿no es cierto? Entonces no es una cámara propia, es una tapita, ¿no es cierto?, que te permite entonces hacer esta limpieza. Aquí está en planta. Hasta ahora no he visto que nadie se atreva de los ingenieros a poner una de estas cosas porque después sales trasquilado. Esto puedes poner en tu casa, bonitos para tu casa, pero no para un alcantarillado, les digo, no es práctico. Aquí está otro tipito, otro, ¿no es cierto? Y en vez tienes 2 semicodos y con una rápida acá. Bueno, esto es teoría más que práctica, ¿no es cierto? No he visto en realidad, he sabido que sí han puesto terminales de inspección y limpieza en algún proyecto, pero personalmente nunca las he utilizado. ¿Para qué les voy a mentir? ¿No es cierto? Y después tienes un tubo de inspección y limpieza de transición. Esto no hay ni llorando, está en la norma. Pero ni aun cuando esté en la norma, ni yo te lo acepto. Cajas de cambio, estas cajas de agarras y cambio de dirección sin cámara, olvídate, tampoco te la voy a aceptar. Está en la norma, en vez de decir, sí, que me importa quién haya escrito la norma.
Ya me han dicho, muchachos, que me importa quién haya escrito la norma. Aquí no se hace así, ¿ya? Y aquí no se hace así, es en todo Bolivia que no se hace así, ¿ya? Entonces, hay cámaras, cajitas de cambio de pendiente también, ¿no es cierto? Todas estas cositas son adicionales. Si bien están en la norma, aquí está una cajita de cambio de pendiente, cambio de pendiente, cambio de diámetro, no existen en la realidad. En la realidad solamente es un dibujo que la norma permite, pero que a la hora de implementar en cualquier proyecto de alcantarillado no nos permiten hacerlo, la población no te va a permitir hacerlo. Muchas veces la población no te permite hacer cámaras, tuberías empezando de 6 pulgadas, es decir, aquí nomás poner tuberías de 6 pulgadas, aquí comienzas con 8 pulgadas, ingenierito. Así te dicen. Hacen su reunión, firman un acta de resolución, tú vas con tu acta, mayores compañeritos, allí no me dejan poner de 6 pulgadas, empezamos con 8 pulgadas, ¿no es cierto? Muy bien, y esto otro, que es una camarita así, menos la he visto. Esto sí que de verdad menos la he visto. ¿Qué será? Parece una rejilla caja de inspección de las que utilizamos en el baño, ¿no es cierto? En mi vida he visto una de estas, ni pienso ver, ¿ya? Entonces, esas últimas cosas, solamente las cámaras, los dos primeros tipos, he oído, ni siquiera he visto, he oído de que han empleado con algún éxito. ¿Dónde se emplean este tipo de cámaras? Normalmente en condominiales, en ramales condominiales. Estas cuatro últimas, estas cositas últimas, podría yo emplear en ramales condominiales, sí señor, quizás, ¿no es cierto? Y los condominiales son, como su nombre indica, de condominio. Eso quiere decir entonces que los dueños de casa son los propietarios del alcantarillado y entonces pueden colocar este tipo de artefactos al interior de su condominio. ¿De acuerdo? Pero en alcantarillado público afuera, sinceramente, no he visto nunca. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe una duda. Lo que nos estaba diciendo de que no utilizamos, por ejemplo, el aparato ese de transición y limpieza, ¿es simplemente porque no quieren trabajar con ello o cuáles son sus otras desventajas? Se podría, cuando estás en ciudad, metes ahí una manguera y limpias. ¿No es cierto? No hay problema. Eso se llama limpieza con carro hidrocinético. En el campo esto ni llorando pones, porque tendrías que limpiar con estopa, ¿no es cierto? Y ahí si tienes grasa, eso se solidifica y no hay cómo puedas limpiar. Tienes que abrir nuevamente y cambiar, digamos, el alcantarillado. En la ciudad podrías hacerlo, pero ni Semapa, ni EPSAS, ni Saguapac, que son las tres grandes empresas, utilizan ninguno de estos, ¿ya? No es porque no puedan utilizarlo, sino que directamente no tienen la costumbre y como no tienen la costumbre te rechazan, ¿ya? Oye, ya, entonces eso pasa igual con los otros que nos dijo, ¿verdad? Con aquellos que tenían la pendiente, etc. Sí, claro. Al interior de tu casa sí puedes colocar, ¿no? Porque sí, de hecho lo he visto. En el condominio puedes colocar, porque tú eres el dueño, ¿ya? Ya, ¿Alguna otra pregunta más? Bien, si no hay nada más, entonces nos vamos a ver el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches, ingeniero.